poste. En este caso, el tipo de poste que estamos usando de poste es de baja tensión. Por tanto, la distancia mínima debe ser de 40, mejor dicho, la distancia máxima es de 40 metros. Entonces va a ser 40 dividiendo 64. Me dará como resultado 1,6. Y les dije que desde 1.1 se redondea al siguiente número. Por tanto, el número de vanos será 2. Calculamos el número de postes. El número de postes va a ser igual al número de vanos, que en este caso es 2, más 1. Por tanto, el número de postes será 3. Cálculo de D', que va a ser la distancia de los vanos o de los postes, que va a ser de 32 metros. ¿Cómo lo podemos ver aquí en el plano? ¿Cuántos postes tenemos? 3 postes y 2 vanos. 1, 2, 3 y 2 vanos. Recordemos que cuando colocamos el poste del cruce, afectar al tramo superior y al tramo inferior, de la misma manera que los otros tramos. Por tanto, 1, 2, 3 postes y 2 tramos. Y la distancia es 32 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está correcto. Pasamos a la línea medio superior, a esta parte de aquí arriba. La distancia es 60 metros. 60 menos. Le restamos el poste que hemos colocado un fin, que es 7 metros, menos el poste que hemos colocado del cruce, que en este caso es 1 metro. Por tanto, me va a dar como resultado 52 metros. Luego debemos colocar o calcular, perdón, el número de vanos, que va a ser la distancia sobre la distancia máxima del tipo de poste o de cuánto se puede colocar el poste. En este caso es un poste de baja tensión. Por tanto, la distancia máxima es de 40. Entonces, 52 dividido entre 40 me da 1,3. Lo redondeo y me da 2 el número de vanos. Número de postes es el número de vanos más 1. Por tanto, 3 postes. Cálculo de D'. D' va a ser igual a la distancia sobre el número de vanos, que es 2. 52 dividido entre 2 me da 26 metros. Por tanto, calculo el poste de mi cruce, o digo, tomo en cuenta el poste de mi cruce y el poste del fin. Ya tengo 2 postes, me falta uno solo y tengo 2 vanos y su distancia es 26 metros. Entonces, de esa manera está todo correcto. Otro detallito más que ustedes deben hacer en su examen es que una vez que ya realicen todos estos cálculos, para que se sepa que ya están con corriente, le hacen así como un foquito, como un redondito, donde están los puntos, donde están los postes, ¿listo? Entonces, esto vendría a ser la primera parte, la introducción y el colocado de los postes. ¿Tienen alguna duda o pregunta o algo que no hayan entendido de esta parte? Porque esto es bastante importante. Esta primera parte es realmente muy importante y si no me preguntan quiere decir que no me han entendido y me tengo que preocupar. Aunque en el examen tenemos que hacer esta gráfica o ya nos la van a dar. Sí tienen que hacerme esta gráfica, pero les voy a dar una hoja con esta gráfica ya hecha para ahorrarles tiempo, ya no se preocupen. Okay, Bueno, Así dijo que tenemos que redondear el número de vanos a partir de 1.1, menos sí. de eso, ¿no? Si les da 1, no les va a dar 1,0 y algo. Si les da eso, igual lo redondean. Ah, ya está bien. Gracias. Todos me han comprendido cómo realizar la primera colocación de los postes en cada principio y fin. ¿Me han entendido esta parte? Si no, se los puedo repetir todo. Yo no tengo problema. Sí, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo sé que tengo que sumar y restar, va a disculpar, en la D para sacar la D? ¿Aquí? La D, sí, la D. Ya. Bueno, fíjate que vamos a trabajar primero con el tramo o con el ramal izquierdo, o sea, en este tramo izquierdo. ¿Dónde colocamos? Fíjate, aquí hay un cruce. ¿Dónde colocamos el cruce? O sea, el poste del cruce. Yo les dije, ustedes tienen la opción de colocar el poste del cruce ya sea en el ramal izquierdo o en el tramo izquierdo o en el tramo derecho. Donde se coloque eso va a influir. Si en este caso el poste, o sea, el poste colocado por el cruce está en el lado izquierdo, este va a restar, porque fíjate, tienes 200 metros en toda esta parte, fíjate, ¿ya? Y hemos colocado un poste en el fin de este ramal a 7 metros. O sea, tu primer poste está a 7 metros. Entonces le estás restando 200 metros. Y ahora visualiza este cruce.
ha colocado el poste del cruce en este mismo ramal donde estamos trabajando. Está a 1 metro. Por tanto, será 200 menos 7 metros que es tu primer poste que está colocado en el fil del ramal, y restas el poste del cruce que está a 1 metro. Por tanto, será 200 menos 7 menos 1 metro. Listo, sí. Lo mismo sería en el ramal derecho. ¿Cómo saber cuál sumar y cuál restar? Fíjate, yo les dije que si vamos a colocar el poste del cruce, este poste va a ser tomado por el tramo izquierdo y por el tramo derecho. O sea, este poste es tomado en cuenta para el tramo derecho y para el tramo izquierdo. ¿Listo? Entonces, tengo 200, la distancia es 200. ¿Qué voy a hacer? Si estoy tomando este poste también para este tramo, debo sumar este cruce, 10 metros. ¿Y cuántos metros he colocado el poste del cruce? A 1 metro. Será 200 más 10 más 1, y debo restar, o el que debo restar es el poste que coloqué al principio, que está a 7 metros. En este caso le resto 7 metros. ¿Se me entendió entonces esa parte? Sí. ¿Alguna duda o pregunta más respecto a esto? Porque esto es importante, la verdad. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? ¿Podría volver a explicar la línea del medio? ¿Por qué no se puede poner a la derecha? Ah, lo de los ramales. Claro. Sí. Bueno, ustedes cuando salen a la calle, no sé si han visto los postes están o en su lado de su casa o al frente donde está su vecino. Les pongo de ejemplo este ramal. Yo lo he colocado para los usuarios de la parte de arriba, o sea, estos 20 usuarios, está más cercano al poste. Básicamente está en su acera. ¿Me entienden? Ahora, este ramal central está conectado a la línea de la CRE y solo está proveyendo electricidad a estos usuarios que voy a seleccionar. A estos usuarios que estoy seleccionando. Estos 20, estos 20, estos 20 y estos 20. Fíjense, cuando yo coloqué este ramal en el medio, este horizontal, que está conectado al punto de la CRE, solo le va a proveer electricidad a estos usuarios que tengo seleccionados. 20, 20, 20 y 20. Pero yo debo darle electricidad o proveer de electricidad a los usuarios restantes. ¿Qué debo hacer? Debo colocar un ramal vertical y 2 ramales horizontales para los usuarios en la parte superior y la parte inferior. ¿Por qué? Porque este ramal que estoy colocando va a estar conectado al ramal central, que está conectado al de la CRE. Y ahora aquí es la aplicación que yo les dije. ¿Qué pasaría si yo el ramal que he colocado vertical para el ramal superior e inferior lo colocase en el otro lado de la calle? O sea, lo colocase aquí. El problema sería que el vano flojo va a tener una distancia mucho más larga y eso puede ocasionar algún accidente o provocar algún incidente grave. Entonces, traten de hacerlo a una distancia, una X distancia no muy alejada de su vano, del vano flojo. Entonces, esto es una distancia considerable. Lo hice justamente en el lado donde está la acera. Pero si yo lo colocaba al otro lado de la calle, la distancia del vano iba a ser muy largo y eso podía haber ocasionado un accidente o algún tipo de incidente, ¿no? Entonces, por esa razón le he colocado eso. ¿Qué pasó, Valderrama? Sí, una pregunta, ¿y si el vano flojo lo colocamos en el otro poste que está al frente de la calle? Bueno, ¿esto aquí? No, o sea, el vano flojo en vez de ir en el final poste que está en el lado izquierdo, lo colocamos en el lado ¿Aquí? derecho. Sí, sí, ahí. Bueno, aquí no hubiera tanto perjuicio. La cosa es la línea de conexión central, esta línea de conexión central que está proveyendo electricidad. Sí, sí, pero también esa central de La ponerlo. central dice, ¿por qué no se puede mover? Si la línea central la ponemos a la derecha, ¿también de aquí? podemos mover el poste o no? ¿Esto de aquí, disculpa? Sí. ¿Dónde quiere moverlo? ¿Esto hasta acá abajo? No, mantenerlo No, la ahí. línea central, Esto la vertical. Esto de aquí. Sí. Ya. Moverlo tanto a la otra acera como también el vano flojo, los dos, digamos. Esto ¿qué pasa si lo muevo al lado derecho? Y también el poste. el vano flojo, Este vano, ¿querés moverlo acá? No, el del los medio. 3 vanos. A los 3 vanos. Moverlo también eso a la derecha. Pasa que, como te digo,
lo principal que uno tiene que ver es el vano, o sea, el ramal que está conectado a la línea de la CRE. Esta es tu línea de CRE y va a estar conectado a este ramal. Este ramal va a estar conectado a esta línea de la CRE y no puede tener una distancia muy larga. Si yo lo paso al otro lado, va a tener una distancia considerable y eso puede ocasionar algún perjuicio, en todo caso. Por eso les dije, traten de hacerlo a una X distancia que sea equitativa. En este caso no son distancias muy largas. Si yo colocaba el poste del cruce aquí no había problema, pero como esta es la línea de conexión de la CRE, aquí sí tengo que tener consideración con la distancia. Aquí no importaría mucho en la parte de arriba, el ramal superior e inferior. A eso me voy. Eso igual si quieren pueden leerlo, está en las guías que les pasé de la CRE. Está más o menos explicado eso. Solo por esa razón, aquí cuando es la conexión principal, aquí sí hay que tener en consideración con el ramal, pero ya cuando son las líneas de distribución, no es tanto ya el bochinche ahí, por si acaso. Disculpe, la línea de conexión de la CRE puede estar a la derecha. Sí, O sí, siempre- en el examen, esta línea puede estar, o puede estar aquí arriba, horizontal, o abajo, o en el lado derecho. O sea, puede Entonces, estar al azar esta línea. suponiendo que estuviera a la derecha, la línea media, entonces yo lo tendría que poner hacia la derecha. Sí, sí, esta ya tendría que Ya. estar acá ya. Sí, esta tendría que estar aquí. Sí. Ok, gracias. ¿Y Eh, si estuviera arriba, habría algún perjuicio o había una regla? no habría perjuicio. Se repiten los Sí, mismos pasos. Esto estaría aquí nomás como está. ok, Y esto está igual bien. esto estaría aquí o podría estar en el lado derecho. No importa, la verdad, no es muy perjudicial. Como les digo, traten de que el vano no esté muy alejado, pero ya cuando es para la línea de distribución, si está tiene un poco de distancia o tiene un poco más de distancia, no pasa nada. Tienen que priorizar siempre esta línea principal o el ramal de la CRE, perdón. El ramal que va a estar conectado al punto de media tensión de la CRE. Siempre tengan en consideración esta parte. Con eso estaríamos. ¿Alguna duda o consulta más respecto a esto? ¿Me entendieron cómo colocar los primeros postes? Le voy a preguntar a ver para que estén atentos dónde están. Carrasco, Vila, Alex, Buena, auxiliar. ¿en cuánto se coloca un poste o cómo coloco los primeros postes? Va a disculpar, auxiliar, me perdí en esa parte. Estaba un rato en el baño. Ya, les voy a empezar a cobrar asistencia, creo. ¿Qué dice? Sí, sí, claro que sí, mándamelo al WhatsApp, no pasa nada. Mm, Padilla, Camacho, Einar, ¿cómo coloco los primeros postes? ¿Cuál es la recomendación para colocar los primeros postes? Padilla, Camacho, Einar. Bueno, no está. Ya una pregunta más, a ver. Mejía, Velasco, Nicolás. Mejía, Velasco, Nicolás. ¿Cómo coloco los primeros postes en el ejercicio de distribución? ¿Cuál es la recomendación? Ya, ya está bien. ¿Cuál es la recomendación para colocar los primeros postes en el ejercicio? Bueno, ya, bueno, de todas formas se los voy a pasar esto para que lo puedan repasar bien. Pero bueno, era para ver si estaban atentos. Recuerden, cuando ustedes realicen el ejercicio, siempre se colocan los primeros postes en cada principio y fin de ramal a 7 metros. Y cuando hay un cruce, solo se puede colocar en un solo lado de los tramos, a 1 metro el poste. ¿Listo? Bueno, ¿nadie más tiene alguna duda o pregunta respecto al ejercicio o algo que no haya entendido? Si es así, entonces pasamos a lo que sería la hoja de usuario. Un momentito, voy a buscar el archivo.
Ah, ya recién entendí tu duda. Sí, está bien eso. Si vas a colocarlo el cruce en el lado izquierdo, sí, está bien. Total, el vano no es muy largo. Sí, ahora recién te entendí, vas a disculpar. Está correcto como lo hiciste. Bueno, entonces entramos a lo que sería la hoja de usuario. Antes de empezar lo que sería la hoja de usuario, debemos realizar lo que sería el colocado del transformador. A ver, habilité mi micrófono. Sí. Para colocar el transformador, se debe colocar en un punto estratégico. Normalmente es cuando, ¿no? Donde está el vano. A ver. Que es casi cerca por donde está el vano. Y como les dije, cuando se coloca el transformador, debe estar en un poste de media tensión. Ahí está. En este caso, los postes de baja tensión están simbolizados con un punto, que son estos puntos azules, y los postes de media tensión son un círculo. En este caso, son estos círculos rojos. Entonces, como dice la teoría, para colocar un transformador debe ir ubicado en un punto estratégico, hasta el último usuario. Fíjense, en este caso he colocado el transformador en este punto, en este poste número 6. Y ¿cómo saber dónde colocarlo? Porque cuando lo coloquemos debe estar en el punto estratégico y no debe sobrepasar los 200 metros. Bueno, en realidad no 200 metros, sino serían 200 a 300 metros. Es lo que dice la norma de la CRE. O sea, desde este punto o de este poste número 6 de media tensión hasta este último usuario no hacen los 300 metros. En realidad sí pueden sobrepasar los 300 metros, pero el único problema es que puede llegar hasta 400 metros, pero sería perjudicial porque habría caída de tensión y eso va a ocasionar algún incidente o algo en el futuro. Entonces, por norma, cuando ustedes coloquen el poste, como ha hecho el transformador, el punto estratégico va a ser el punto número 6, que está cerca donde se encuentra el vano. Ahora, una vez que lo colocamos en este punto número 6, debemos colocar un poste de media tensión que va a estar conectado al de la CRE. En este caso va a ser el poste número 2. Pero ¿qué nos dice la teoría? Que entre postes de media tensión no debe sobrepasar una distancia de 80 metros. Y fíjense, si yo no hubiese colocado este poste aquí, ¿qué distancia hubiese entre este poste número 6 y este poste número 2? Habría más de 80 metros, por tanto me veo en la obligación de colocar otro poste de media tensión en el poste número 4. ¿Me entienden? Entonces, cuando ustedes vayan a colocar su transformador, van a colocar al mismo tiempo un poste de media tensión y debe ser en un punto estratégico. En este caso, el punto estratégico es el poste número 6 que está en la línea o en el ramal central de conexión de la CRE y está cerca del vano y donde está distribuyendo la conexión de la electricidad a los otros ramales. Entonces, una vez que ustedes colocan su transformador, deben colocar el poste de media tensión que está conectado al poste de la CRE y no debe exceder una distancia máxima de 80 metros. Por eso es que coloqué un poste de media tensión en este poste número 4. Otra cosa, también deben numerar sus postes para realizar el ejercicio. No se preocupen que yo esto se los voy a pasar en PDF, ni bien terminemos, antes de tomar la lista. Y una vez que ya identificamos el transformador y colocamos los postes de media tensión correspondientes, yo aquí voy a empezar a trabajar con los tramos. Y para ello voy a, no enumerarlo, ¿no? Sino voy a colocarles letras. Vamos a comenzar desde la A hasta llegar a la I. En este caso, los tramos más alejados van a ser A, B y C. Los otros tramos más alejados van a ser D, E y F. Y los que van a estar más cercanos al transformador va a ser el G, H y I. Obviamente también le he puesto una letra porque esto es el transformador. El transformador está con esta línea. Esta va a ser su nomenclatura de transformador. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer a continuación en la hoja de usuario es calcular todos los tramos que vayan hacia el transformador. Bueno, otra cosa a entender es que, fíjense que cuando nosotros colocamos este ramal vertical, fíjense en el tramo B y C, se supone que hay 20 usuarios. Pero como hemos colocado este ramal vertical, fíjense que lo que está de rosado es para este vano, 26, 26. O sea, aquí ya hay 4 usuarios que están tomando electricidad de este ramal vertical.
que está tomando de este ramal vertical. Y hay otros 4 usuarios que están tomando también de la parte inferior vertical. Por tanto, ¿cuántos usuarios entonces habría aquí? ¿Alguien me dice? 19. Bien, 19. Aquí también va a haber 19. En esta parte de abajo también va a haber 19. Aquí también va a haber 19. En este tramo del E y D, 19. El F y E, 19. Ah, pero en esta parte del transformador quería llegar. Cuando ustedes colocan el transformador, van a tomar unos cuantos usuarios. Normalmente pueden tomar ya sea de a 15 hasta 3, de a 15 a 10 usuarios. En este caso, para el ejemplo, he tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 usuarios de ambos lados, porque el ramal le está pasando corriente a estos 20 usuarios, a estos otros 20 usuarios, 20, 20. Pero aquí no he restado todavía los usuarios del medio, ¿no? Pero en este caso, no estoy tomando los usuarios que están con el ramal central, o sea, el ramal vertical. Entonces estoy tomando 19 de arriba y 19 de abajo. Digo 13 sumando los de arriba y los de abajo. Y los restantes van a ser los usuarios de ambos lados, que va a ser, creo que son 10 y 15 los de ambos lados. Pero ya. Entonces no se olviden, cuando ustedes tomen un transformador, van a tomar usuarios de ambos lados, de donde están estos 19 y 19. ¿Listo? Normalmente puede ser entre 10 y 15. En este caso estoy tomando 13. Ahora lo que nosotros debemos hacer es los cálculos de los ramales, ya sea desde A hasta el transformador, desde el C hasta el transformador, desde el G hasta el transformador, desde el D hasta el transformador, desde el F hasta el transformador y del I hasta el transformador. O sea, todo en general en relación al transformador. Y lo que nosotros vamos a calcular van a ser las caídas de tensiones hasta llegar al transformador en cada uno de los tramos. El resultado no puede exceder el 5%. Eso les voy a explicar igual por qué más adelante. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar entonces con siempre se comienza con los tramos más alejados. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver esto. Entonces, siempre se trabaja con los tramos más alejados. En este caso, ¿cuál es el tramo más alejado? A ver. ¿Cómo era esto? Yo creo que ahí se ve bien. Ya, ahí está bien. ¿Lo pueden ver bien ustedes? Sí, chévere. Bueno, como les dije, entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es primeramente trabajar con los tramos más alejados del ejercicio. En este caso, ¿cuáles son los tramos más alejados? A, B, C, D, E y F. Por tanto, aquí están los tramos. Comenzamos entonces con el tramo A hasta el transformador. O en este caso el B, para llegar al transformador. Entonces, vamos a ponerle desde, y alisten su calculadora que ustedes me van a hacer estos cálculos. Entonces va a ser desde el tramo B hasta el tramo A. ¿Qué tenemos antes del tramo? Fíjense, desde el tramo B hasta el tramo A, ¿qué tenemos antes de A? ¿Qué hay antes de A? Nada, por tanto, 0. Ahora, en el tramo, ¿qué tenemos en el tramo? ¿Alguien me dice por unos 5 puntitos en el examen? ¿Qué tenemos en el tramo? ¿Cuántos usuarios hay? 19. ¿Quién? ¿Cuánto fue? 19. Levanten la mano. ¿Quién dijo el que dijo eso? Sí. Antelo. Antelo Benjamín, ¿no? Sí. Ya, lo voy a anotar un ratingo, ¿ya? Y ahí lo anoté. Ya, seguimos entonces. Entonces, ¿qué tenemos en el tramo? Tenemos 19 usuarios, porque ahora mismo estamos viendo los usuarios. Ahora, seguimos. Vamos a hacerlo hasta donde dice en el tramo de los usuarios. De ahí vamos a continuar con lo demás. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Estamos en el tramo B ya. ¿Cuál sería el siguiente?
BC. Bien. Tramo B y tramo C. Entonces, ¿qué tengo antes del tramo? ¿Qué tengo antes del tramo C? ¿Qué tengo aquí antes? No tengo nada, por tanto es 0. Y en el tramo, ¿cuántos usuarios tengo aquí? 19. 19. Ahora, ¿qué más debo hacer? Vuelvo a continuar con los tramos alejados. Ahora tengo el E y el D. Tramo E y tramo. Tenemos el tramo E y F. Vamos a comenzar con el F mejor. Del tramo E y el F. ¿Qué tengo antes del tramo F? No tengo nada, por tanto es 0. Y en el tramo, ¿cuántos usuarios tengo aquí? 19. 19. ¿Cuál es el otro tramo alejado? El E y el tramo D. Entonces, desde el tramo E hasta el tramo D. ¿Qué tengo antes de D? Antes del tramo D. ¿Qué tengo? Nada. No. No, aquí y 0. ¿Y en el tramo cuántos usuarios tengo? 19. 19. Bien. Ahora pasamos a los otros tramos, a los que ya están más cerca del transformador. En este caso es el tramo H y el tramo G. Entonces sería desde el tramo H hasta G. Por tanto, aquí vamos a realizar cálculo. ¿Qué tengo antes de G? Nada. 0. Bien. Ahora, en el tramo, ¿cuántos tengo? 38. Bien. 38 usuarios. Es correcto, porque estamos desde el tramo H del G y esto abarca estos 40 usuarios. Obviamente restándoles estos usuarios, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tramo H y tramo B. Tramo H y tramo B. Ahora, ¿qué tengo entonces antes del tramo H y B? ¿Uno me dice? Nada. Antes del B. No, sí tengo. Si dice desde el tramo H hasta el B, ¿qué tengo antes? ¿Qué tengo antes de esto? Estoy mostrando con el mouse. ¿Qué tengo? Tengo el tramo B hasta el A y el B hasta el C. Por tanto, sería 38. O sea, para que me entiendan, desde el tramo H hasta el B, ¿qué tengo antes del B? Tengo el tramo B hasta el A y el B hasta el C. Y fíjense, tengo 20 usuarios aquí, pero le tengo que restar los usuarios del centro. Por tanto, es 19 más 19, da 38. Ahora, esta está fácil. ¿Cuántos usuarios tengo desde el tramo H hasta el B? 4. Bien, 4 usuarios. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo desde H hasta E. Del tramo H hasta el tramo E. Ahora bien, ¿cuántos usuarios tengo antes del E? Es lo mismo que el de arriba. De H hasta el E. 38. 38. Si estoy desde el H hasta el E, antes del E tengo desde E hasta el D usuario. ¿Cuántos usuarios tengo desde el tramo H hasta el E? 4. 4 usuarios. Seguido de eso, ¿qué tenemos ahora? Ahora vamos a trabajar con el transformador. Desde el transformador hasta el tramo. Desde el transformador hasta el tramo H. ¿Cuántos usuarios tengo? O sea, ¿cuánto tengo antes del H? Entonces, si se dan cuenta, desde el transformador hasta el H, ¿qué tengo antes del H? La G. Sí, más o menos, pero antes del H tengo básicamente todo lo que acabo de realizar. En este caso sería la sumatoria de todos estos de acá. Serían 19, 19, 19, 19, 38 y 4 y 4. ¿Cuánto sería todo esto? O sea, para que lo entiendan mejor, lo voy a mover esta H. Esta H está aquí. Ya. Desde el tramo H, desde el transformador hasta el H, ¿qué tengo antes de H? Antes de H tengo hasta el B y hasta el E. Y de H hasta el G. O sea, ¿se dan cuenta? Es todo lo que acabamos de hacer ahora mismo. O sea, básicamente lo que tenemos en el tramo, la sumatoria de todo esto, es lo que tenemos antes del tramo de H. ¿Entienden?
desde el transformador hasta H, antes de H tengo el tramo H hasta G, tramo H hasta B y tramo H hasta E. O sea, tengo todo lo que acabo de realizar. ¿Cuánto me da? Sería la sumatoria de lo que acabo de hacer en el tramo. Sería 19, 19, 19, 19, 38, 4, 4. ¿Cuánto sería? 120. 122. ¿Cuánto? 122. Ya, 122. Bien. Ahora bien, ¿cuántos usuarios tengo en el tramo desde el transformador hasta H? Recuerden lo que les dije aquí, el transformador. 13. Bien, 13. ¿Por qué? Porque no estoy tomando los que tengo en el ramal vertical y el transformador ha tomado 3 usuarios de estos 40 usuarios. ¿Listo? Entonces, lo restante que va a ser lo que tiene el transformador y hasta el punto I o el tramo I. Ahora, el último sería transformador y el tramo I. Por tanto, transformador hasta I. ¿Qué tengo antes del I? La línea de lacre no se toma en cuenta. No vale nada. Por tanto, 0. Ahora, ¿qué tengo? O sea, ¿cuántos usuarios tengo desde el tramo o del transformador hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27. 27 son. Sí. Ya. Entonces, a ver, vamos a contarle igual por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 25 hay aquí. Sí, son 25. 25. Ya. Ahora, ¿se me entendió esta parte entonces cómo realizamos esta parte de la hoja de usuario? Desde el tramo y las cargas de usuario, antes y en el tramo. ¿Me entendieron esa parte? Antes que pasemos a lo siguiente. El orden afecta, auxiliar. La verdad, Digamos, si puedo hacer A y B, digamos, no B, A, no. A y B. Sí, la verdad que sí, porque si estás tomando antes el A, te va a poder tomar antes el C. Por eso comiencen siempre con los tramos que estén más alejados. O sea, desde este B sale hasta el A y hasta el C. No sé si me van a entender esta parte. O esa parte, perdón. Siempre trabajen con los tramos más alejados. En este caso, los tramos más alejados son A, B, C, D, E y F. Y los más cercanos, los que están en la línea central son, o en el ramal central son G, H y el transformador, obviamente. Y todos tienen que llegar o calcularse acorde al transformador para calcular la tensión media. Entonces, para llegar hasta el transformador, ¿qué necesito? Ve hasta la y hasta llegar hasta el transformador. Bueno, ahora seguimos con lo que sería la carga equivalente. Esta es mi tabla. Para la carga equivalente, voy a anotárselos aquí ya. Carga equivalente es la sumatoria de antes, voy a anotarlo acá, antes del tramo más en el tramo. O sea, la sumatoria de estos dos. Se los voy a anotar aquí de color rojo. Entonces la carga equivalente es 0 más 19, 19, 19, 19, 19, 38, 38 más 4, 42. 42, 38 más 4, 42, 122 más 13, 135. 135. 0 más 25, 25. Bueno, entonces, nuevamente, la carga equivalente es la sumatoria de antes del tramo y en el tramo. Se lo estoy anotando aquí abajo. Ahí está, para que se vea mejor. Luego, el kilowatt hora mes es lo que yo les dije. En caso de que el ingeniero no les vaya a dar ese dato, ustedes por defecto me van a utilizar 50 kilowatt hora mes. ¿Listo? Entonces, esto es un valor constante. En caso que no les dé, digamos, que sea 300 kilowatt hora mes. Ustedes, si no les da este dato, me usan 50 kilowatt hora mes por usuario. ¿Listo? Entonces, en toda la fila vamos a anotar 50 kilowatt hora mes. Kilowatt hora mes por usuario, 50.
50 para todos los usuarios. Ahora, ¿qué sigue? La carga simultánea por tramo. Viene a ser la carga equivalente, lo que tenemos aquí. Carga, voy a anotarlo acá. Carga equivalente. Dato de carga equivalente en tabla. Ahora, si ustedes van, voy a anotarlo acá, perdón. Si ustedes van a su tabla y revisen la carga equivalente, ¿cuánto es nuestra carga equivalente? Es 19. Como les dije, si no les da el ingeniero este dato, utilizamos el de 50 kWh mes. Ahora, este es el valor de consumo. Buscamos. No se ve bien, les voy a llevar a clases para que eso lo imprima el que tengo yo. Ese no se ve muy bien. Fíjense, acá está 19. Este es el número de consumo. En este caso, la carga equivalente vale 19. Esta es la carga equivalente. Aquí está. 19 vale 5.25. 5.25. O sea, será 5.25 para todos estos tramos. Entonces seguimos buscando. A ver, la otra carga es 38, ¿no? 31, 32, 34, 35, 36, 38, 9.45. Fíjense, la carga equivalente, ¿cuánto es? 38, por tanto, fíjense aquí en tabla, es 9.45. A ver, ustedes busquen para los demás. La otra carga equivalente es 42. ¿Cuánto es? 20,3. ¿O 10? No, es, ¿cuánto es? 42, ¿no? 42 es 10,3. 10,3, el otro también es 42, sería 10,3. ¿Y el otro cuánto es? La carga equivalente, 135, ¿no? Vamos a buscar. 135 es 28,9. Recuerden, esta es la carga equivalente y esto es cuánto vale. Carga equivalente, cuánto vale la demanda. Carga equivalente, la demanda. Carga equivalente, demanda. Carga equivalente y demanda. ¿Listo? Entonces esto será, fíjense, 135, ¿no? La carga equivalente. A ver. Aquí está. Vale 28,9. Y la última es 25, ¿no? 25 es 6.6. 6.60. Ahora, la carga de iluminación, lo mismo, les va a pedir los que tenemos antes del tramo. En este caso, viene a ser todo el apartado que tenemos lo mismo en las cargas de usuarios. O sea, todo este apartado de acá. Lo mismo le va a pedir, o sea, los usuarios. Entonces lo copian aquí. Lo mismo que tienen en las cargas de usuarios antes del tramo, lo copian en las cargas de iluminación. Ahora, en el tramo, lo que les va a pedir esto, las cargas de iluminación, van a ser el número de postes. En este caso, en el tramo, verificamos si hay algo. Está el plano. En el tramo estamos en el tramo B hasta el tramo A. En el tramo B hasta el tramo A, ¿cuántos postes tenemos? Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el tramo B hasta el tramo A. ¿Me entienden? O sea, ¿se entiende esa parte? Desde el tramo B hasta el tramo A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 postes. ¿Qué más tenemos? En lo siguiente, a ver, háganoslo ustedes. De B a 6 también hay 6 postes. Ya está bien. El siguiente. Desde el tramo E hasta el tramo F.
Desde el tramo E hasta el F también a 6 postes. Desde el tramo E hasta el D, 6 postes. También del tramo E hasta el D también a 6 postes. Desde el tramo H hasta el tramo G, 6. está bien, 6 postes. Del tramo H hasta el tramo B, 3. 1, 2, 3 postes. Bien. Desde el tramo H hasta el tramo E, ¿cuántos postes hay? 2 postes. 2. Desde el transformador hasta H, 2. bien. Y el último, desde el transformador hasta el punto I, 4. ya. Sí, está todo correcto. Ahora seguimos con lo que sería el total de luminarias en el tramo. Esperemos un ratito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 postes, ¿no sería? Transformador hasta ahí. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ahora debemos sacar o calcular lo que sería la total de luminarias en el tramo. Sería, bueno, este dato también les va a dar el ingeniero. En este caso es un valor constante. Anótenselo. Bueno, lo voy a anotar acá. Valor constante. En este caso es 0,083. Entonces va a ser 0,083 este valor constante para todos los usuarios. El total de luminarias por tramo. Ese es el dato que se utiliza para cualquiera de los ejercicios que le dé. Así que no se preocupen. Ahora, el kilowatt de luminaria por tramo vendría a ser a ver. El total de luminaria por kilowatt de luminaria. Ahí está. Voy a anotarlo acá. Por kilowatt. Me voy a saber mi calculadora yo, a ver cuánto me sale. Ahí está, ahora sí. Aquí esto era al revés, esto es aquí, esto es acá y este valor constante es acá. Este total de luminarias en el tramo son los foquitos que yo les hice poner ¿qué se llama? En el ejercicio. Yo les dije que cuando ustedes coloquen el poste van a colocar un foquito. Foquito acá, foquito acá, foquito acá, en cada uno de los postes. Esto significa que los postes tienen iluminación. En este caso es básicamente repetir lo mismo que tenemos acá, o sea, los postes que hemos encontrado. Porque en cada poste, como les dije, va a haber un foquito. Entonces, copiamos toda esta columna aquí. ¿Listo? Entonces, en el tramo se encuentran los postes y donde dice total de luminarias en el tramo son los focos que se colocan en cada poste. Focos colocados en cada poste por tramo. En el tramo.
Bueno, repitiendo entonces la carga de iluminación. En el tramo encontramos los postes. Antes del tramo se vuelve a copiar las cargas de usuarios, lo que tenemos antes del tramo. Luego, en el mismo tramo, y vemos dónde están los tramos, verificamos cuántos postes tenemos. En el total de luminarias del tramo, volvemos a copiar lo que tenemos en el tramo. ¿Por qué? Porque, como les dije, en cada poste que nosotros vayamos colocando, vamos a colocar un foquito. Eso significa que nuestros usuarios cuentan con electricidad. Y el kilowatt de luminaria es un dato constante. En caso que el ingeniero no se los dé, que está en la tabla. Dependiendo de esto de acá. Así que 0,083. Luego tenemos la carga simultánea por tramo, que va a ser la total de luminarias multiplicado por el kilowatt de luminaria. Multipliquen 6 por 0,083, ¿cuánto le da? $0,498. 0,498. Bueno, va a ser lo mismo para estos 4. Para estos 5, perdón. Ya. Ahora 3 por 0,083 tienen que multiplicar estos dos. Total de luminarias del tramo multiplicado por el kilowatt por luminaria. ¿3 por 0,083 cuánto le da? 0,249. 2 por 0,083. 0,116. 0,116. 0,166. Sí, sí. Ya. Eso va a ser lo mismo para estos dos. Y el último es 5 por 0,083. 0,415. Ya, está bien. Ahora, una vez realizadas las cargas de usuario y las cargas de iluminación, pasamos a los demás, que van a ser las cargas simultáneas por tramo y demás. ¿Se entendió hasta esta parte? ¿Algo que necesitan que se los repita o algo que no hayan entendido? ¿Todo claro hasta esta parte? Sí, obvio. Disculpe, este kilovatio por iluminaria lo sacó de la tabla, ¿no? En este caso, este dato constante, casi siempre usa este dato el ingeniero, así que no se preocupen, este 0,083. Así que no se preocupen, ya. la verdad. Este va a ser un Listo, valor gracias. constante, 0,083. No se preocupen que terminando esto yo se los voy a pasar. Bueno, ¿alguna duda, consulta más respecto a esto? ¿O me han entendido? A ver, voy a poner acá datos de la carga equivalente en tabla. Si es 19, está en la tabla, como les dije. Ahora pasamos a lo que sería la... Un momento, ya me están llamando. Ya, van a disculpar. Bueno, ahora, debemos calcular la carga simultánea por tramos. Le voy a anotar de dónde sale. Viene a ser la carga simultánea por tramo de los usuarios. Lo voy a anotar aquí, de las cargas de usuarios. Esto será más la carga simultánea por tramo. Carga simultánea por tramo de cargas iluminación. Ahí está. Entonces, esto sería
la carga simultánea por tramo de las cargas de usuario, que es 5.25, más la carga simultánea por tramo de las cargas iluminación. Entonces va a ser 5.25 más 0,498. ¿Cuánto les da? 5,748. Bien. Entonces, fíjense, estos son iguales, estos son iguales, estos son iguales, estos son iguales. Hasta aquí sería igual. Ahora, 9.45 más 0,498, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da esa parte? 9.45 más 0,498. 9,948. 9.948. ¿Está bien eso? Ya. Sí. Ahora el siguiente. 10.3 más 0,249. $10.549. Ya. 10,3 más 38 va a ser lo mismo. Uy. 28,9 más 0,166. Auxiliar porque es lo mismo. La carga es No, perdón, sí. Es 10,3 más 0,166, o me confundí yo. 10,3 más 0,249, ¿no? ¿O estoy mal yo? Sí, el último está mal. Ya. ¿Cuánto es entonces? 10,466. Ahora sí, gracias. Ahora el siguiente es 28,9 más 0,166. ¿Cuánto le da? 29,066. Bien. Y el último, recuerden, es la carga simultánea por tramo de las cargas de usuario más las cargas simultáneas por tramo de las cargas de iluminación. 6.6 más 0,415. 7,015. 7,015. Muy bien. Ahora, ¿qué más? El coseno de phi, en este caso, igual estos datos, si no le da el ingeniero si no le da este dato, el coseno de phi va a ser 0,85, dato constante, ¿listo? En caso de que el ingeniero no le dé este coseno de phi, va a ser dato constante 0,85, porque como ustedes pueden ver en la tabla les puede dar 0,90 o 0,97 en los factores de cálculo. Entonces, va a ser 0,85. Dato constante para toda la columna. Dato constante igual 0,85. En caso de que no les dé la tabla. Seguido de eso, hay que sacar carga simultánea por tramo en kilovoltios. Para esto va a ser la carga simultánea por tramo, que es 5, voy a anotarlo acá mejor, ¿ya? Carga simultánea por tramo en kilowatt dividido entre el coseno de phi. Coseno phi. Perdón, voy a copiar esto acá. Coseno de phi. Entonces va a ser 5,748 dividido entre 0,85. ¿Cuánto les da? 6,762. 6,662, ¿no? Ya, Sí. vamos a hacerlo rápido porque no nos va a dar el tiempo, si no. Si no, no nos va a dar el tiempo ya. Entonces recuerden,
para el kilovoltios de la carga total simultánea por tramo es la carga simultánea por tramo en kilowatt dividido entre el coseno de phi. 505,748 dividido entre 0,85. Voy a hacerlo rápido porque ya no me di cuenta que ya nos está acabando el tiempo ya. Distancia en el tramo, lo que tenemos la distancia desde B hasta A. En este caso, vamos a ir al esquema. ¿Qué distancia tenemos del tramo B hasta el tramo A? ¿Alguno me dice? ¿Qué distancia tenemos en el tramo desde B hasta A? ¿210? 10. Sería, a ver, 217. 34. No, se los estaba marcando con el... 57. Se lo estaba marcando con el mouse, pero ninguno me prestó atención. Fíjense, sacamos los 170. vanos y la distancia. Entonces, ¿cuánto sería? Nuevamente se los estoy repitiendo. Sacamos los vanos y sacamos de prima. Esa es la distancia. Fíjense, desde B hasta A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 34. 204. 204. 204. Bien. Seguido de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos desde el tramo B hasta C. Desde el tramo B hasta C. ¿Cuánto sería? $192. Por 5. 192. Sí, 192. Es por eso que sacamos estas de prima. Y bueno, de ahí vamos repitiendo nomás porque ya no va a cambiar mucho esto, la verdad. 192, aquí vuelvo a hacer 192 de tramo E hasta el F, porque viene a ser lo mismo en la parte superior. ¿Qué más? A ver. Tenemos después otra vez 204 del tramo E hasta el D. Tenemos desde H hasta G 204. Desde H hasta B tenemos. Desde H hasta B, ¿cuánto tenemos? 26 más 26. 52. 52. Bien. Desde el tramo E hasta el H. Desde H hasta E. 74. ¿Cuánto? HAE. Sí, desde H a E. 64. 64. Bien. Desde el transformador hasta H. Desde el transformador hasta H. $72,4. Desde el transformador hasta H. 72,4. Desde el transformador hasta ahí. ¿Cuánto es? $153,6. Bien. Bien, correcto. Bueno, entonces esto ya sabes, es la distancia del tramo. Se los voy a anotar acá. Distancia de los tramos calculado con D'. Ahí está, ahí se los he anotado. Luego tenemos lo que sería el cálculo del kilovoltios en el tramo, que sería, ¿cuánto será? El kilovoltios, amperes, de las cargas simultáneas por tramo. Carga simultánea por tramo. KVA multiplicado por la distancia en el tramo. Entonces, bueno, voy a hacerla aquí, voy a hacer igual. Carga simultánea por tramo en kilovoltios multiplicado por la distancia en el tramo. Y me van a salir los resultados.
Bueno, luego tenemos el tipo de conductor. Básicamente, como les dije, esto es un trifásico. Normalmente no se usa el bifásico, y si se usa el bifásico, solo tiene 2 fases, pero son raros, la verdad. Es monofásico y trifásico lo que se usa siempre. Entonces, la fórmula es la siguiente. Va a ser 3 multiplicado por 1 sobre 0 más 1 multiplicado por 2. Y este valor va a ser constante para todos los usuarios. ¿Qué significa? Significa 3 fases, 3 cables de 3 fases y un cable neutro. O sea, 1 por 2, 1 por 2 y un cable neutro. Eso es lo que significa. Y esto va a ser lo mismo, como les dije, para toda la columna o todos los usuarios. ¿Qué tipo de conductor estamos usando o qué tipo de circuito? Un trifásico. ¿Y cuál sería el tipo de circuito? Trifásico y 3F. Trifásico 3F. Lo mismo para toda la columna. Luego tenemos que calcular la kilovoltios amperes y en variación, en porcentaje, que va a ser. Vamos a anotarla aquí. Esto igual es un valor de tabla y esto va a salir del conductor. Fíjense, vamos a irnos a la tabla. Bueno, estamos trabajando con un circuito trifásico y vean aquí, el conductor o el tipo de conductor es 3 fases multiplicado por 1 sobre 0 y tiene un cable neutro. Entonces, con lo que se va a trabajar es con 1 sobre 0 del conductor. Y revisemos el trifásico, el tipo de circuito. Entonces, ustedes se van a su tabla, buscan el coseno de phi. ¿Cuánto era en el ejercicio? Era 0,85. Es un trifásico y fíjense en la tabla, el conductor tiene 3 fases, 1 sobre 0 es con lo que vamos a trabajar, buscamos 1 sobre 0, buscamos el coseno de phi 0,85 trifásico y mi dato que voy a utilizar en toda esta columna es ¿cuánto? 2360. Entonces será 2360 para toda esta columna. ¿Hasta ahí se me entiende esa parte? ¿De dónde salió el dato de la tabla? Recuerden, para hallar este valor, verificamos el conductor o el tipo de conductor, que son 3 fases, tiene un neutro y con lo que se trabaja es con lo que tiene en el centro. En este caso es 1 sobre 0 el dato. Y como es un trifásico, el tipo de circuito es trifásico, buscamos trifásico, el conductor es 1 sobre 0 y verificamos que el coseno es de phi 0,85, será entonces el dato que vamos a utilizar 2360 para toda la columna. Ahora, la variación de porcentaje en el tramo va a ser igual a kilovoltios amperes por metro, que va a ser 1379,5 dividido entre la variación que encontramos en la tabla. Y ahí nos va a salir el resultado. Voy a anotarlo aquí ya. Va a ser kilovoltios amperes por, en este caso vale en el tramo kVA metros dividido entre kilovoltios amperes por metros para, lo voy a copiar esto. Entonces de ahí sale todo este tramo, toda esta columna. Entonces nuevamente, la variación en el tramo va a ser kilovoltios en el tramo, que es 1379,5, multiplicado por la variación que acabamos de encontrar con la tabla, por el tipo de conductor. Y sabemos que es trifásico. Entonces, el último sería la variación de porcentaje de los puntos de máxima tensión. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Aquí está. Fíjense, quiero que ustedes vayan y cuando ustedes estén realizando el ejercicio, fíjense, van a hacer solo el relevamiento de lo que serían los ramales. Fíjense, tenemos el ramal de conexión que está en la línea de la CRE, el horizontal central, tenemos el vertical, lo superior e inferior. Por tanto,
lo que ustedes tienen que hacer ahora aquí es colocar las letras, o sea, los tramos BA, BC, BH, transformador, I, F, E y D. Tal y cual como lo tenemos en el gráfico. Tal cual lo tenemos en el gráfico. Una vez ustedes hayan hecho eso, lo que ustedes tienen que hacer es irse y buscar el apartado que acabamos de revisar, que va a ser la variación en el tramo. Fíjense, 0,585 va a ser desde el tramo B hasta el tramo A. Del tramo B hasta el tramo A hay 0,585. Desde el tramo B hasta el tramo C, ¿cuánto hay? 0,55. Desde el tramo E hasta el tramo F, ¿cuánto hay? 0,55. Desde el tramo E hasta el tramo D, ¿cuánto hay? 0,585. Desde el tramo H hasta el tramo G, 1,012. Y así con todos los datos que hemos realizado del ejercicio. Entonces, no se olviden, un relevamiento, yo lo hice esto para que ustedes lo entiendan, porque podríamos haberlo hecho de manera directa, pero mejor si lo entendemos paso por paso. Entonces, recuerden, hacemos un relevamiento de lo que serían los ramales. ¿Listo? Coloca las letras de los tramos y el último dato que sacamos que van a ser la variación de porcentaje en el tramo, que son 0,85 y 55, son los datos que vamos a tener en el tramo. Desde el B hasta A tenemos 0,585, de C hasta B 0,55, de H hasta B 0,273 y así sucesivamente hasta llegar al transformador. Entonces aquí es donde yo quería llegar. Entonces vendría a ser la sumatoria hasta el tramo. En este caso, fijémonos, a ver, sería desde el transformador hasta A. Entonces, todo va a ir en relación a lo que sería el transformador. Fíjense que nos dice desde B hasta A, entonces sería desde el transformador hasta A. ¿Cuánto habría? Sería 0,556 más 0,273 más 0,585. ¿Cuánto me da? En la sumatoria de estos tres. ¿Alguno me puede sacar esta sumatoria? 1,414. Ya. 1,214. 0,556 más 0,273. Qué mierda esta calculadora. Si nos está pidiendo entonces hasta el tramo A que tenemos antes del tramo A, o sea, cuando llegamos hasta B, tenemos lo que sería el anterior. Básicamente esto sería, ¿dónde está el apartado? Lo mismo que hallamos antes del tramo en sí. Entonces, si estamos hallando hasta el tramo A, ¿qué tenemos antes del tramo A? Tenemos el tramo B y el B tiene antes el tramo C. Entonces, en este caso sería del transformador 0,556 más 0,273 más 0,585 más 0,55. ¿Cuánto le da con eso? 1,907. Seguido de eso, ¿qué más tenemos? El tramo B hasta el tramo C. Y así vamos sumando. No sé si me voy a entender. Cuando les pida hasta el tramo A, antes del tramo A tenemos el tramo B. O sea, este tramo B y este tramo B está el tramo C. Entonces todo eso se está sumando hasta llegar al transformador. Vamos a hacer este último y directamente la variación. El punto de máxima tensión. En este apartado ustedes tienen que copiar lo que sería todo lo que dice en el tramo y hasta. Toda esta columna copian donde dice en el punto de máxima tensión. Entonces recordemos, verificamos, se trabaja con desde el tramo B, que tenemos antes del tramo B, A y C, hasta llegar al transformador. Y así. Es por eso que nos sale ese resultado, 1,97. A ver, hagamos del otro. Desde el transformador hasta el tramo B, y este va hasta el tramo C. ¿Cuánto igual nos da? ¿Alguno lo puede calcular?
¿Alguno puede calcular el siguiente? Bueno, el siguiente nos sale 1,872. Bueno, eso sería todo básicamente. Ya lo demás ustedes lo pueden hacer como tarea o como para repaso. Entonces, ¿entendieron algo o dudas o preguntas de esto respecto a esto? Porque esto se los voy a pasar tal y como está. Nuevamente el primer tramo por lo menos. Es que no le entendí. Sí, Auxi, por favor. ¿Esto? ¿Esto de acá? Sí, por favor. Bueno. Se supone que deben hacer una sumatoria desde el transformador hasta donde les pida hasta. Esta parte me equivoqué. No es la sumatoria de todo esto. Debe ser desde el transformador hasta, ¿cuánto es? 0,556 más 0,273 más 0,585. ¿Cuánto les da? Más 0,273 más 0,585. 1,414. El siguiente nos dice desde B hasta C. ¿Cuánto hay? Desde B hasta C. Desde B hasta C sería desde el transformador 0,273 más 0,55. Más 0,273 más 0,55. 1,379. Y así, hasta llegar al transformador. Todo esto es en base a llegar al transformador. El siguiente, ¿cuál es? El siguiente del tramo E hasta F va a ser 0,55 más 0,364 más 0,556. 1,44. Y de esa manera van a realizar los otros hasta llegar al transformador. Todo es en base a lo que llega el transformador. ¿Correcto? ¿Entendieron hasta esa parte? Recuerden, Sí, todo es ahora sí entiendo. todo es en base al transformador. Si les pide desde el tramo E hasta el D, se suman 0,585 más 0,334, que es del H hasta E, y el último del transformador más 0,556. O sea, estos tres. Y con eso sería todo. Ya lo demás lo pueden hacer ustedes. Bueno, voy a tomar lista antes que ya se haga más tarde. Un momento. La siguiente clase vamos a continuar con lo que sería lo destacado y con eso terminaríamos. Voy a tratar de hacer una especie de PDF donde esté resumido todo lo que está en los archivos de la CRE, así para que ustedes lo entiendan de mejor manera. Hoy es 28, ¿no? Ya. Airace Camargo, Carlos Enrique. Presente. Algarañá, Villarruel, Edson. Antelo, Benjamín. Presente. Arias, Araúz, Miguel Ángel. Presente. Arnés Montaño, Mario Natán. Arnés Montaño. Valderrama, Párraga, Williams, Abel. Presente. Barrientos, Gutiérrez, Diego Alejandro. Presente. Vera, Choquetopa, Ronald, Juan. Presente. Bozo, Catalano, Cristian Federico. Presente. Carrasco, Vila, Alex, Edgar. Presente, sí. Choque, Renan, Jorge. Choque, Renan, Jorge.
Choquehuanca, Quisber, Verónica. Choquehuanca, Quisber, Verónica. Claros, Leandro, Moisés. Claros, Leandro, Moisés. Cruz, Ibarra, Jimmy. Cruz, Ibarra, Jimmy. Encinas, Arias, Josué Daniel. Presente. Escalier, Saldías, Fabricio. Escalier, Saldías, Fabricio. Flores, Condori, Robert. Flores, Condori, Robert. Flores, Ledesma, Luis Ángel. Presente. García, Renteira, José Felipe. Presente. Castañaga, Bejar, Mauricio. Presente, señor. Flores, Condori, Robert, Auxi. Ya. Gemio, Bruno, Ahmed Yacer. Gemio, Bruno, Ahmed Yacer. Guzmán, Guaita, André Leandro. Presente. Holguín, Castañaga, Marcelo. Presente. Limón, Peña, Roger, Alfredo. Limón, Peña, Roger, Alfredo. Mamani, Álave, Ricardo. Presente. Mamani. Mejía, Velasco, Nicolás. Montesinos, Canaza, Reinhard, Miguel. Presente. Ya. Montenegro, Vinacha, Eric. Presente. Mostacedo, Gutiérrez, Michael. Presente. Orellana, Delgadillo, Keren, Eunice. Presente. Padilla, Camacho, Einar Miguel. Padilla, Camacho, Einar Miguel. Ah, este fue el que lo saqué. Quintana, Choque, Franz. Presente. Quispe, Choque, Rivaldo. Presente. Quispe, Mamani, Pedro Luis. Presente. Quispe, Jorge Miguel. Presente. Rivera, Quiroga, Américo, Buenaventura. Rivera, Quiroga, Américo, Buenaventura. Robles, Menacho, Aisel. Robles, Menacho, Aisel. Rocha, Solís, Daniel. Rocha, Solís, Daniel. Presente. Rodas, Ramos, Roger, Cecilio. Presente. Rodríguez, Pérez, José, Misael. Rodríguez, Pérez, José, Misael. Roja, Presente. Rodríguez, Pérez, José, Misael. Está presente. Rojas, Numbela, líder Armando. Presente, Ausi, creo que te equivocaste. Te dije, no es Rojas, Numbela estaba haciendo y por eso. Presente, Sí, sí. ya te dije. Ya te anoté. Vaya. Sandoval, Rodríguez, Harold Eduardo. Presente. Siljuana, Yurra, Fabio Gabriel. Siljuana, Yurra, Fabio Gabriel. Solís, Guamán, Nimbert. Presente. Torrico, Rojas Jr. Torrico, Rojas Jr. Uriona, Vaca, Mauricio. Presente. Perdón. Ahí está. Urquiola, Gómez, Jimmy, Adalid. Urquiola, Gómez, Jimmy, Adalid. Valdivia, Flores, Jorge Wilson. Presente. Valdivia, Montalbán, José Jr. Valdivia, Montalbán, José Jr. Vargas, Durán, José Ricardo. Presente. Villarroel, Vázquez, Luis Fernando. Villarroel, Vázquez, Luis Fernando. Vilca, Alayo, Nelson. Vilca, Alayo, Nelson. Viveros, Cueva, Sebastián Eduardo. Zavala, Asbun, Leonardo. Zavala, Asbun, Presente, Leonardo. auxiliar. Ya. Zárate, Llaveta, Moisés. Presente. Ya. Eso sería todo entonces. Los veo. Auxi, Escalier, yo estaba presente, estaba en el baño. Ya, no la tengo. ¿Dónde está Escalier? Ahí está. Gracias, Auxi. Ya, lo veo entonces el día de mañana para su revisión de su avance de lo que sería el tema número 2, que tiene que ser completo, si no ya no vale nota. Bueno, horario de clase.